La práctica número 14 se refiere al rendimiento de una reacción. A partir del método de la gravimetría se realizará la determinación de calcio. El rendimiento de una reacción es la cantidad real que se obtiene y la cantidad teórica que se debería obtener. Puede ser a partir de una reacción química y también se puede decir que el rendimiento de una reacción es la cantidad de producto que se puede obtener a partir de una cierta cantidad de muestra. El rendimiento de la reacción se puede determinar a partir de la cantidad máxima de producto que se puede obtener a partir de una ecuación química y se denominará a esto rendimiento teórico. Además, este rendimiento teórico de una reacción es la cantidad calculada de producto que se va a obtener a partir de una determinada cantidad dada de reactivo. El rendimiento real es la cantidad de producto que efectivamente se obtiene en una reacción. Entonces, el rendimiento porcentual corresponde a la relación real o a la masa real entre la masa teórica multiplicado por el 100%. Y esta fórmula es la que habitualmente se usa para hacer este tipo de cálculos. Una de las preguntas que habitualmente se hacen en este tipo de determinaciones es por qué razón las reacciones químicas no tienen un 100% de rendimiento. Una posible razón es que no todos los productos reaccionen. Una segunda, es posible que haya reacciones laterales, reacciones secundarias, que no lleven al producto deseado. Y una tercera razón, la recuperación del 100% de la muestra es prácticamente imposible. Entonces, el objetivo de esta práctica va a ser determinar el rendimiento de la reacción de obtención de calcio contenido en una muestra. Para esto vamos a utilizar diversos materiales y reactivos. Vamos a tener un equipo para filtrado donde podemos usar matraces Erlenmeyers o vasos de precipitado, un embudo de vidrio provisto de papel filtro, una varilla que nos va a ayudar a este proceso de filtración y un soporte universal para sujetar el aro que sostiene al embudo. También vamos a requerir de una balanza que nos permita anotar con la mayor cantidad posible de decimales lo que se va a pesar. Requerimos también un horno secador que pueda cubrir la temperatura necesaria para poder lograr nuestro objetivo. Requerimos también una cápsula de porcelana para hacer nuestras mediciones, un vidrio de reloj, un vaso de precipitado, pipetas, tal vez alguna probeta. Verificamos siempre que todo el material esté limpio, seco, antes de usarlo. Para el procedimiento vamos a preparar la muestra de tal manera que sea líquida. Vamos a tomar una cantidad de gramos de muestra que contiene cloruro de calcio y vamos a hacer un procedimiento de tal manera que obtengamos este oxalato de calcio en forma de precipitado de color blanco. Tenemos nuestro cloruro de calcio, al cual le vamos a agregar ácido oxálico en presencia de amoníaco y vamos a obtener precisamente este producto que deseamos, más una liberación de cloruro de amonio. Podemos escribir también la ecuación de esta manera en forma estructural, tanto el ácido oxálico como el oxalato de calcio. Para el procedimiento vamos a pesar una cierta cantidad de cloruro de calcio de la forma adecuada y vamos a recoger este vidrio de reloj con el peso adecuado y vaciamos a un vaso de precipitado, al cual le vamos a añadir de 3 a 5 ml de amoníaco y lo vamos a agitar bien.
Enseguida vamos a poner el agente precipitante, que es el ácido oxálico. Y a medida que vamos agregando, ya observamos la formación de precipitado. Vamos a esperar un momento y vamos a tener el vaso más o menos con este aspecto, donde hay una sedimentación. Y si esperamos un poco más de tiempo, vamos a tener el precipitado del oxalato de calcio y luego vamos a proceder al filtrado. Tenemos dispuesto el embudo con el papel filtro que previamente lo vamos a pesar. Esta es la manera correcta de hacer un filtrado. Ayudamos con la varilla de vidrio para evitar salpicaduras. Terminamos de filtrar y vamos a observar en el vaso que se ha depositado este oxalato de calcio que requerimos. Sacamos el papel y vamos a poner en la cápsula de porcelana previamente pesado, para luego someterlo a un proceso térmico donde elevando la temperatura hasta 100 grados centígrados vamos a lograr secar por completo. Vamos a hacer el secado hasta peso constante utilizando la balanza. Para los resultados y conclusiones vamos a determinar el rendimiento de la reacción, la masa y porcentaje de calcio en la muestra. Se elabora esta tabla donde vamos a ir anotando los resultados. En la primera columna tenemos peso de la cápsula, más el papel filtro y más la muestra. Son 5 veces que se ha hecho. En la segunda columna tenemos el peso de la cápsula. Anotamos cada una de las cápsulas que estamos utilizando. En la tercera columna, de la misma manera, tenemos el peso del papel filtro. Y finalmente, en la última columna, vamos a tener el peso de la muestra en gramos. El oxalato de calcio, la cantidad que se ha obtenido en cada una de las determinaciones. Con estos resultados vamos a realizar el promedio de la muestra. Cada uno de estos valores los sumamos, dividimos entre 5 y obtenemos esta cantidad de 1.247 gramos de oxalato de calcio. De la reacción química, tenemos que el cloruro de calcio más el ácido oxálico en ambiente de amoníaco va a formar un precipitado de oxalato de calcio y también cloruro de amonio. El peso de este mol de cloruro de calcio pesa 111 gramos y del oxalato de calcio tenemos 128 gramos. La muestra que utilizamos es de 1.5 gramos del cloruro de calcio, el cual nos ha dado, aquí tenemos el resultado, 1.247 gramos de oxalato de calcio. Hacemos operaciones con esto. Tenemos que en 111 gramos de cloruro de calcio se va a obtener 128 gramos de oxalato de calcio. Y como tenemos 1.5 gramos del cloruro de calcio, haciendo operaciones, obtenemos 1.7297 gramos de oxalato de calcio. Por tanto, aplicamos la ecuación que tenemos del rendimiento, que decíamos es igual a la masa real sobre masa teórica por el 100%. Reemplazamos 1.247 gramos de oxalato de calcio por el 100%, que significa 1.7297 gramos de oxalato de calcio. Haciendo operaciones nos da un resultado de 72.09%. Ya teniendo el rendimiento, podemos calcular el porcentaje de calcio, que es el objetivo de nuestra práctica. Tenemos 1.247 gramos de oxalato de calcio y multiplicamos por este factor
donde en un mol de oxalato de calcio, que pesa 128 gramos, 40 gramos es de calcio. Hacemos operaciones y tenemos 0.3896 gramos de calcio. Y para hallar el porcentaje, tenemos 0.3896 gramos de calcio por este factor, donde 1.5 gramos, que es la muestra, significa el 100%. Haciendo operaciones, tenemos un resultado de 25.97% de calcio. Otro método para determinar el porcentaje de calcio. Vamos a recurrir a esta fórmula, donde tenemos porcentaje de calcio igual peso del precipitado por el factor gravimétrico sobre la muestra. Y multiplicamos esto por el 100%. Reemplazamos, tenemos los gramos de oxalato de calcio que hemos obtenido después del secado y el factor gravimétrico. De acuerdo a la definición, tenemos que el factor gravimétrico es igual al calcio que estamos buscando sobre el oxalato de calcio que hemos pesado, sobre la muestra que es 1.5 gramos y multiplicamos por el 100%. Reemplazamos los valores que tenemos, gramos de oxalato de calcio, 1.247 gramos. Tenemos el factor gravimétrico, que lo podemos obtener en forma numérica, donde decimos el calcio tiene un peso atómico de 40 y el oxalato de calcio tiene un peso molecular de 128. Hacemos operaciones y multiplicamos por el 100%. De donde obtenemos porcentaje de calcio 25.97%. Entonces, por este método también hemos hallado el mismo porcentaje de calcio. Entonces, son dos métodos que podemos utilizar. Para la tarea, elaborar 5 ejercicios de determinación de rendimiento de una reacción, que ustedes asumirán la reacción para poder realizar estos 5 ejercicios. También tenemos el cuestionario que lo deberán responder adecuadamente y la bibliografía que no puede faltar. Bien, ahora luego de la explicación vamos a ir compartiendo criterios, ideas respecto al tema. A ver, estamos todos, entonces vamos a poder participar. A ver, ¿qué podríamos decir respecto a esta práctica donde estamos, perdón un momentito, donde estamos hablando de rendimiento, de determinación de porcentajes? A ver qué comentario podrían hacer. ¿Qué podemos decir? En todos los casos, las reacciones químicas, para considerarse óptimas, debe ser necesario determinar su rendimiento. Y por gravimetría vamos a determinar porcentaje de calcio en esta práctica. Estamos recordando todo lo que se refiere a rendimiento. Estamos recordando conceptos de rendimiento teórico, rendimiento real, rendimiento porcentual. Como les decía al inicio del semestre, vamos a ir aplicando todo lo que hemos ido aprendiendo en nuestras primeras químicas.
Entonces, estos conceptos ya los tenemos conocidos. Vamos a tener en particular este porcentaje de rendimiento, donde tenemos la masa real y tenemos la masa teórica. La masa real proviene de las mediciones que se hace. En cambio, la masa teórica es la que nos resulta de la ecuación química. Aquí mencionamos ciertas razones por las que una reacción química no va a llegar a un 100% de rendimiento. Aquí nos dan 3. ¿Qué razones más ustedes podrían decir para que no haya este 100% de rendimiento de una reacción? A ver, ¿alguno de ustedes? Lilian, ¿tuviera alguna razón por la que no vamos a llegar al 100%? Doctorita, por mi parte, yo creo que siempre vamos a llegar al 100%. Ya, es la opinión de Lilian. A ver, otra opinión. Elsie. Elsie, ¿qué opina usted? Ingeniera, por mi parte, no todas van a llegar al 100%, pero sí se puede llegar. Muy bien. Elsie también opina. A ver, ¿alguien más? Jefferson. Jefferson, ¿qué dice? Ahorita, Michael, a ver usted. tal vez teóricamente se podrá obtener un rendimiento del 100%, pero prácticamente no se alcanza ni a veces el 50%. Pero No, muchas veces es porque hay impurezas en la muestra o no se hace un pretratamiento. ya, son varios los aspectos para que las reacciones químicas no alcancen a un 100% de rendimiento. Tenemos que la teoría ya nos dice, en esta razón, en esta última razón que nos dan, que la recuperación del 100% es prácticamente imposible. Y nos están dando estos dos argumentos. Y también lo que dice Michael es correcto. Entonces, teóricamente sí podemos llegar al 100%, pero en la práctica no va a ser posible eso. Hay muchos aspectos que debemos tomar en cuenta. Puede ser que el analista tenga la experiencia necesaria, que el analista tenga todo el cuidado, la intuición, la previsión, pero todos sabemos que como humanos no somos perfectos. Vamos a tener nuestras pequeñas dificultades y todo eso hace para que no logremos en la práctica un 100% de recuperación, ¿no? De rendimiento. Entonces, nos vamos a dejar aconsejar por la teoría, donde no vamos a poder alcanzar ese dato. Ahora, cuando hacemos los ejercicios, hacemos las resoluciones en algún examen, aparece un resultado de que han sacado un 158% de rendimiento. Nos tiene que llamar la atención. Ya sabemos por la teoría que no es posible tener este 100% y cómo en nuestros resultados nos sale de esa manera. Entonces, vamos a considerar siempre nuestros resultados antes de emitirlos. Tenemos que ir razonando a medida que vamos haciendo y poder emitir un resultado favorable, correcto. Ya van a tomar en cuenta eso. Es como el error relativo que algunos han hallado 1475%. Eso ya es totalmente hasta absurdo, ¿no? Entonces, vamos a siempre analizar los
lo que estamos haciendo para llegar a un resultado correcto. En nuestra práctica, el objetivo va a ser determinar el rendimiento de la reacción. Además, vamos a obtener porcentaje de calcio. Aquí el material no es necesario aclarar mucho. Lo que sí debe estar limpio, seco, para que podamos trabajar adecuadamente. En este tipo de ejercicios es muy importante la reacción química. Tenemos que considerar las cualidades, propiedades de cada uno de los reactivos que están participando y qué productos deseamos obtener. En esta reacción química, en el procedimiento nos dicen que vamos a añadir amoníaco, de 3 a 5 ml de amoníaco. Al añadir esto, estamos dándole un ambiente ácido o básico a nuestra reacción. A ver, Noelia. Participen, es la última clase que van a poder participar. Doctora, disculpe. ¿Perdón? Doctora, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Al añadir el amoníaco, ¿estamos dándole ambiente ácido o básico? Doctora, ¿sería básico? Ya, Angie dice básico. Noelia, ¿qué dice? No dice nada. Pueden escribir también al chat. Muy bien, aquí hay 3 mensajes. Muy bien, Ronaldo, muy bien. Sería básico. Elsie, muy Doctora, bien. es básico. Es básico. Doctora, básico. Doctora, sería base fuerte, más claro. Noelia, muy bien. Doctora, tiene un pH casi cerca por 11 o 10, creo. 12 aproximadamente. Entonces sería básico fuerte. Es básico. Muy bien, el ambiente va a ser básico y además vamos a aclararle un poco a Noelia. El amoníaco es una base débil, no es fuerte. Es una base débil. De ahí el pH que nos dice Michael, que está entre 11 y 12, dijo, ¿no, Michael? Eso nos muestra que es ligeramente, es una base débil. Entonces, necesitamos conocer estas cualidades para darle el ambiente necesario y podamos obtener este oxalato de calcio. Tenemos que conocer las fórmulas, cómo se escriben, que nos va a servir en el momento de los cálculos. Aquí en el procedimiento mismo estamos pesando una cantidad de cloruro y luego eso estamos disolviendo en una solución, en una cantidad de agua a la que le añadimos el amoníaco para darle el ambiente, mezclamos y este es el punto clave de nuestro procedimiento. Estamos añadiendo el agente precipitante, aquí lo estamos haciendo a partir de un vaso, no se ve bien el recipiente, pero estamos mostrando el goteo, que tiene que ser continuo. Sabemos que en la precipitación se forman 2 tipos de cristales, unos que son muy pequeñitos, los llamados coloides, y otros las partículas grandes. ¿Qué nos conviene obtener? ¿Partículas pequeñas o las partículas grandes? Las partículas grandes, doctora. A ver, Lilian dice partículas grandes. ¿Quién está en contra o quién le apoya a Lilian? Doctora, sería partículas grandes, porque se va a filtrar. Muy bien. Noelia, son preferibles partículas grandes para facilitarnos el filtrado. Entonces, en este momento es cuando vamos a controlar y vamos a tratar de lograr partículas grandes. Para eso el reactivo debe ser añadido en forma continua, un goteo continuo que no sea muy rápido ni muy despacio y una agitación constante. Podemos usar la varilla de vidrio o podemos usar un agitador magnético si disponemos de este, ¿no? También sabemos que por la sobresaturación relativa podemos controlar para que los cristales sean grandes. Tenemos que lograr que la sobresaturación sea en una cantidad pequeña. Por tanto,
podemos controlar la concentración, podemos controlar la solubilidad, podemos controlar pH, podemos también para la solubilidad someter a calor. Entonces tenemos todos los medios para tratar de que estas partículas sean lo más grande posibles. Ahora, en este caso preciso del oxalato de calcio, por teoría conocemos que de por sí estos cristales son bastante pequeños. Entonces vamos a tener a los cristales así en suspensión. Vamos a esperar un tiempo y el aspecto de nuestro vaso va a ser así. En el fondo tenemos ya notoriamente los cristales del oxalato. Aquí tenemos los que se van depositando y aquí en la solución tenemos así turbia porque está en suspensión, ¿no? Entonces de naturaleza este oxalato de calcio son cristales pequeños, pero vamos a tratar de que sean lo más grande posible. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Una sería, como recursos de los que tenemos, sería añadir un electrolito que pueda lograr coagular más rápido a estas partículas. Otra sería que podamos someter a centrifugado. Todo eso nos lleva un determinado tiempo. O lo que estamos haciendo aquí. Esperamos un cierto tiempo hasta obtener este precipitado totalmente separado de la solución. Aquí podemos observar la solución completamente transparente. Entonces, este es el momento adecuado para realizar la filtración. Aquí recomendamos utilizar hacer la filtración más bien de la manera correcta, ayudándonos con la varilla, pero la punta de la varilla no tiene que tocar al papel. Como se moja, se puede hacer susceptible a ser perforado. También recomendamos que lo que estamos filtrando no llegue al borde del papel filtro. Puede haber desborde y vamos a ver que la solución va a pasar como se muestra aquí, turbio. Eso quiere decir que por el rebalse se han ido pasando las partículas del oxalato de calcio. Entonces vamos a poner el líquido hasta medio centímetro antes del borde. Con eso vamos a garantizar de que no haya ese desborde. Y debemos estar siempre atentos a lo que vamos recibiendo del filtrado. Puede ser que como son cristales pequeñitos, el papel no los alcance a retener. Entonces, si nuestra solución está así turbia, tenemos que volver a filtrar en otro papel. Tiene que salirnos totalmente transparente. Entonces, con esos cuidados vamos a poder realizar todas las precipitaciones que nos presente. Después de haber terminado todo el líquido aquí en el papel, observamos cómo el residuo se queda, todo el filtrado aquí está totalmente transparente y con mucho cuidado sacamos este papel sobre la cápsula que ya está pesada. La vamos a abrir a esta nuestra muestra, nuestro residuo, lo vamos a abrir de tal manera que nos facilite el secado y sometemos al tratamiento térmico. ¿Cuánto es la temperatura para lograr secar este oxalato? ¿Se acuerdan cuánto es lo suficiente para secar? Doctorita, no, si me equivoco, 120. Ya está alrededor de 100. Puede ser 120. Hasta ahí lo que vamos a obtener es oxalato de calcio. Entonces vamos a secar. Ahora, ¿qué significa secar hasta peso constante?
¿Qué significa? Llegar a peso constante. Romina, ¿qué pasó con Romina? Hoy no está participando. ¿Cómo llegamos a peso constante, Romina? Doctora, pesando. Pesando. ¿Cómo va a ser ese pesaje? ¿Cuándo decimos que el peso está constante? Cuando su peso se mantiene. Cuando su peso se mantiene. ¿Cómo es este proceso del tratamiento térmico? La cápsula vamos a poner en el secador durante un tiempo. Sacamos, enfriamos y pesamos. Anotamos ese peso. Si lo que teníamos aquí era 10, después de hacer el primer tratamiento, puede ser que llegue a 9. Repetimos nuevamente. Podemos al horno, sacamos, enfriamos, pesamos. Y vamos a repetir eso tantas veces sea necesario, de tal manera que en el último peso vamos a tener 8.8. Otra vez hacemos el proceso y nos sale el siguiente resultado, 8.8. Hacemos una vez más y nuevamente sale 8.8. Son 3 veces que se ha repetido. Consideramos que hasta ahí llegó toda la humedad que tenía nuestro papel filtro y nuestra muestra. Eso es llegar a peso constante, que el peso se vaya repitiendo por lo menos 3 veces. Ahora, ¿alguna vez han querido mostrar que más veces se iba a seguir repitiendo el peso? Pero ¿qué ocurre cuando ya está varias veces ingresando al secador? Empieza a quemarse o la muestra o el papel filtro y nuevamente hay variación de peso, pero ya es por efecto de la ceniza del papel o el compuesto que está sufriendo algún cambio, ¿no? Entonces, los primeros 3 pesos se repiten, a eso consideramos suficiente. En este tratamiento térmico, en nuestro caso, solo estamos sometiendo a secado, a 100 grados de temperatura, porque nuestro objetivo es determinar porcentaje de calcio en la muestra. Si el objetivo fuese, por ejemplo, determinar óxido de calcio, ¿qué tendríamos que hacer? Hasta ahora aquí hemos obtenido oxalato de calcio. Para llegar al óxido de calcio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Recuerdan los que han pasado teoría? ¿Qué hacemos? ¿Cómo cambiamos de oxalato a óxido? ¿No se acuerdan? A ver, Keila está en el curso. No, Keila no está. A ver, ¿qué decíamos? Si queremos tener óxido de calcio, vamos a someter a una temperatura alta en el tratamiento térmico. Ya lo hemos secado, ahora introducimos nuevamente al horno y lo vamos a llevar a una temperatura hasta 900, casi 1000 grados, para lograr descomponer ese oxalato de calcio en óxido de calcio. Ahora, si quisiéramos determinar carbonato de calcio, vamos a someter a una temperatura entre 400 y 500 grados y nuestro oxalato se va a descomponer a carbonato. Entonces, es un juego de la temperatura, ¿no? Entonces, van a tener siempre presentes. En nuestro caso, solo queremos determinar calcio. Nos sirve que sea como oxalato de calcio. Aquí, para las mediciones, elaboramos esta tablita donde vamos a tener peso de la muestra. Después de hacer 5 veces el procedimiento, vamos a obtener estos valores, que mirándolos
están relacionados unos con otros. ¿Cómo obtenemos esto? Vamos a tener el peso de la cápsula más peso de papel filtro y más la muestra. Entonces vamos a tener estos resultados. En el primer caso, por ejemplo, le vamos a restar el peso de la cápsula, luego restamos el peso del papel filtro y vamos a quedarnos con lo que nos interesa, peso de la muestra del oxalato de calcio. Como todos nuestros datos están relacionados, es que directamente hemos sacado el promedio de la muestra con los 5 valores y obtenemos este peso. Este es el peso medido. La reacción química, decíamos, es importante escribirla bien, los compuestos sobre todo, porque nos vamos a valer de esta reacción química para seguir haciendo nuestros cálculos. Un mol de cloruro de calcio pesa 111 gramos. Un mol de oxalato de calcio pesa 128 gramos. Y en 1.5 gramos de cloruro de calcio que teníamos, ¿cuánto vamos a formar de oxalato de calcio? Este es el valor medido. Queremos calcular de la reacción química cuánto de oxalato tendríamos que obtener. Entonces hacemos nuestra regla de 3 y tenemos 1.7297 gramos de oxalato de calcio, una cantidad mayor respecto a la que hemos medido. Y aplicamos nuestra fórmula del rendimiento. Masa real o masa medida sobre la masa teórica que sale de la ecuación química. Y haciendo operaciones tenemos 72,09% de rendimiento. ¿Será aceptado este rendimiento? ¿Qué dice Jefferson? ¿Usted aceptaría este rendimiento? Él sí, ¿usted acepta? Romina, ¿considera aceptable? Sí, doctor. Sí, ingeniero. A ver, Jefferson dice que sí. Claro que sí, ¿no? Es un rendimiento que si bien ya sabemos que no va a llegar a 100, pero es un rendimiento bastante considerable, ¿no? Ahora, si el rendimiento nos saldría 15, 12, 30, tendríamos que revisar todo lo que hemos hecho. Tal vez volver a repetir nuestro experimento y cuidar mejor los detalles. Puede ser que hayamos tenido mucha pérdida, por ejemplo. Algo que ocurre comúnmente es que como usamos varilla para el filtrado y el precipitado se queda en la varilla y no tomamos la previsión de enjuagar esa varilla. O en algunos casos, en el vaso donde se ha formado el precipitado, se quedan muchas partículas. Siempre el vaso hay que enjuagar para lavar el mismo precipitado, ¿no? Entonces son cosas que podrían ocurrir que bajarían demasiado este rendimiento. Pero en este caso sí lo aceptamos. Bien, ahora vamos a hallar el porcentaje de calcio. Y en su tarea ustedes también van a hacer así. Determinan el rendimiento y tienen que hallar porcentaje de alguno de los elementos que están considerando, ¿no? Aquí vamos a hacer a partir de factores de conversión. Tenemos la cantidad en gramos de oxalato que hemos obtenido y tenemos que en un mol de oxalato de calcio que pesa 128 gramos, 40 son del calcio. Entonces hacemos operaciones y obtenemos 0.3896 gramos de calcio. Ya teniendo los gramos, vamos a obtener el porcentaje. Tenemos aquí la masa medida, la masa real sobre el valor de la muestra y que representa el 100%. Entonces hacemos operaciones, obtenemos 25.97% de calcio.
Esta es una manera de poder resolver con puros factores de conversión. Y también tenemos este otro método de determinar el porcentaje de calcio. Tenemos el peso del precipitado por factor gravimétrico sobre la muestra y multiplicamos por el 100%. Ahora lo que hemos pesado, el peso del precipitado, es el peso del oxalato de calcio. El factor gravimétrico. Aquí queremos hallar calcio. Eso es lo que buscamos. Entonces ponemos en el numerador. Y en el denominador tenemos oxalato de calcio. Eso es lo que hemos pesado, ¿no? Sabemos sustancia buscada sobre sustancia pesada. Y tenemos los gramos de la muestra. Hacemos operaciones multiplicando por 100. Reemplazamos aquí los valores, peso atómico de calcio, peso molecular de oxalato de calcio y tenemos 25.97%. Es el mismo valor que tenemos a partir de los factores de conversión. Tenemos, haciendo de cualquiera de las maneras, vamos a llegar al mismo resultado y vamos a aceptar que los dos primeros decimales sean completamente iguales. El tercer decimal, que vendría a ser la milésima, y la 10 milésima, el cuarto decimal, podríamos aceptar alguna variación, pero la décima y la centésima tiene que salir exactamente igual. El método que empleemos tiene que darnos los mismos resultados. A ver, Ronaldo, ¿qué prefiere usted? ¿Trabajar así por factores de conversión o prefiere utilizar la fórmula? Muy bien, aquí Noelia, Angie nos han dado respuestas también. Ronaldo, ¿qué método prefiere? La fórmula. Sonia dice la fórmula, Angie la fórmula. Sonia, Romina, Angie. Noelia, hay una mayoría que prefieren utilizar la fórmula. Muy bien, todo es cuestión de saberlo utilizar. Tienen que tener presentes las fórmulas correctas para poder realizar los cálculos, ¿no? En cuantitativa ya no aceptamos formularios. Todas las ideas tienen que estar en la cabeza y aplicar todo lo que conocemos, ¿no? Todos nuestros recursos. Entonces la tarea van a ser de la misma forma, utilizando una reacción química, dándose un valor de inicio para poder determinar el rendimiento. ¿Alguna pregunta? No tengo una consultita. ¿Se puede calcular el porcentaje de riqueza de calcio? La riqueza es precisamente a partir de este porcentaje que estamos calculando la riqueza del calcio en este compuesto, en este oxalato de calcio que hemos hecho el procedimiento. Durante el porcentaje de riqueza sería sobre lo puro sobre la muestra. Ah, perdón, usted está refiriéndose a la pureza. Sí, también se puede calcular. Aquí tenemos el porcentaje, tenemos los gramos. Aquí a partir de los gramos del precipitado vamos a poder sacar cuánto de calcio tenemos y sí se tendría que poder. Ok, doctora, gracias. De inicio estamos tomando el cloruro de calcio, ¿no? Tenemos que usar también ese dato. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Bien, están participando muy bien hoy día, qué bueno. Aquí Jefferson, Grace también nos están dando su preferencia por las fórmulas. Vamos a hacer
estos ejercicios para que nos ayuden a fortalecer en lo que respecta a esta parte. Dice, se analizó con un método especial una serie de muestras de tejido de 2.6 gramos de cierta planta y se encontró que tenía miligramos de zinc de 3.605, 3.609, 3.701, 3.008. Las normas establecen que esa planta debe contener 3.65 miligramos de zinc. Determinar si todos los datos son aceptados. Hallar, inciso A, la precisión, inciso B, la exactitud del análisis, inciso C, cuál es la concentración de zinc en la planta en porcentaje, inciso D, en partes por millón. Entonces, la recomendación siempre es que leamos detenidamente, con calma, el enunciado para ponernos luego en acción respecto a los cálculos. Aquí del enunciado nos dice que las normas establecen que esa planta debe contener 3.65 miligramos de zinc. Nos están dando aquí el valor teórico. 3.65 miligramos de zinc es el valor teórico de este análisis. Además, nos dicen determinar si todos los datos son aceptados. Aquí también ya nos están mostrando que tal vez algunos de nuestros datos no son correctos. Para esto vamos a ordenar en forma decreciente, el más grande hasta llegar al más pequeño. ¿Y cuáles van a ser los datos sospechosos? O el valor más grande o el valor más pequeño. No podemos considerar sospechosos los del centro, ¿no? Siempre el más grande o el más pequeño. Entonces sometemos a la prueba Q. Tenemos el valor más grande menos el que le sigue. Esto es para el valor mayor. Sobre el valor más grande menos el más pequeño. Eso va al denominador. Y para el valor menor, hacemos el dato que está cerca al valor más pequeño menos el más pequeño. Este es el sospechoso. Y el denominador es el mismo, el más grande menos el más pequeño. Hacemos operaciones. En el enunciado no nos indican a qué nivel de confianza de Q vamos a hacer nuestro análisis. Entonces directamente tomamos a 90%, la primera columna de nuestra tabla. Y tenemos que Q vale 0.76 para 4 experiencias, ¿no? Cuatro veces que estamos realizando. Y comparamos, ya tenemos aquí el valor de Q calculado, comparamos con el Q de la tabla y encontramos que este valor es más pequeño que el de la tabla, por tanto, este dato es aceptado. El valor mayor es aceptado en la serie. Para el valor menor hacemos operaciones y tenemos 0.8615. Comparando con el 0.76 de la tabla, es un valor muy grande. Por tanto, rechazamos. Este valor pequeño lo anulamos y solo trabajamos con los 3. Cuando hacemos esta determinación del cociente Q, ¿hay posibilidad de que salga negativo este Q? ¿Puede salir negativo? A ver, ¿qué dicen? Angie, ¿qué dice usted? ¿Puede ser negativo el valor de Q? Él sí.
Lilian, ¿qué dice usted? ¿Puede salir negativo? No, doctora, no puede salir negativo. No va a salir negativo, nunca, porque estamos restando de un valor mayor, un valor menor. En este caso del análisis para el valor mayor, estamos restando al valor mayor el siguiente dato que es menor, entonces no hay posibilidad de que sea negativo. Lo mismo aquí, ¿no? Al valor que es más grande, le estamos quitando uno más pequeño. Entonces, y lo mismo ocurre en el denominador, por tanto, no hay posibilidad de que salga Q negativo. Siempre va a ser positivo. Van a tener cuidado en algunas veces encuentro en los exámenes con que Q es negativo, entonces ni cómo comparar con este valor de Q, ¿no? Bien, ya tenemos ahora que solo trabajamos con 3 datos. Sacamos los miligramos de zinc, un promedio. Tenemos 3.6383 miligramos de zinc. Para la desviación promedio, hacemos cada una de las mediciones menos el promedio. Son 3. Y obtenemos este valor de 0.0417. Y tenemos para el error relativo, ya sabemos que el valor teórico es 3.65. El valor medido es 3.6383. Y con eso sacamos los datos. Tenemos un error relativo de 0.3205. Ahora, para hallar el inciso C, tenemos nuestro dato en miligramos. Lo estamos cambiando a gramos porque la muestra es de 2.6 gramos. Entonces tenemos que trabajar en las mismas unidades. O podemos estos gramos de la muestra 2.6 cambiarlo a miligramos y así tenemos todo en miligramos. Reemplazamos aquí y vamos a obtener un porcentaje de 0.1399% de zinc. Ahora, por los datos que tenemos aquí de desviación promedio y de error relativo, ¿nuestro resultado será confiable? Muy bien, aquí Sonia y Angie Jefferson. ¿Es confiable o no es confiable nuestro resultado? Sí, doctora, es confiable. Es confiable. ¿Por qué, Noelia? Porque es un valor menor. Son valores pequeños, ¿no? Son valores pequeños, tanto de la desviación promedio como del error relativo. Entonces, es totalmente confiable nuestro resultado. Ahora, otra pregunta. De acuerdo a los resultados que tenemos de la desviación promedio y el error relativo, ¿nuestro análisis es más exacto o es más preciso? A ver qué dicen. ¿Hay más exactitud o más precisión? Más precisión sería, doctora. Angie dice más precisión. ¿Por qué, Angie? ¿Por qué hay mayor precisión? Michael. Porque el valor es pequeño, 0.0407. Muy bien, porque la desviación promedio tiene un valor más pequeño que el valor del error relativo, ¿no? Por tanto, en nuestro análisis ha habido más precisión que exactitud, pero le dan confiabilidad a nuestro resultado. Ahora nos dicen que vamos a hallar en partes por millón. ¿Qué hacemos para hallar partes por millón?
¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? A ver, ideas. A ver, en el chat tenemos aquí ideas. Es confiable, es más preciso, porque la desviación, un valor muy pequeño, muy bien. Sonia, Ronaldo, Angie. Aunque parece que ellos responden luego de que oyen aquí, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para calcular en partes por millón? Lilian, ¿qué hacemos? Romina, ¿qué hacemos? Si nos piden en porcentaje, multiplicamos por 100. Si nos piden en partes por 1000, vamos a multiplicar por 1000. Y si nos piden en partes por millón, esto vamos a multiplicar por millón. Aquí vamos a tener por millón. Entonces nuestro resultado nos va a salir en partes por millón. ¿Alguna pregunta respecto al ejercicio? No hay preguntas. Bien, vamos a ver el último ejercicio. Creo que ya están cansados. A ver, dice, se analiza un mineral para determinar su contenido de manganeso, convirtiendo el manganeso en óxido manganoso mangánico y pesándolo. Si una muestra de 9.12 gramos se divide en 6 partes iguales para tener repeticiones y se produce estos valores de óxido manganoso mangánico. Calcular, inciso A, ¿cuál será el porcentaje de óxido mangánico en la muestra? Inciso B, ¿cuál será el porcentaje de manganeso? Inciso C, ¿cuál será el porcentaje de oxígeno? D, ¿y si la muestra fuese 18.24 gramos? Entonces, leyendo el enunciado, observamos que hay una muestra de 9.12 gramos. Con muy buen criterio, el analista lo divide en 6 partes iguales, porque sabemos que cuando hay repeticiones vamos a lograr mejores resultados. Entonces, en vez de tener una muestra, tiene 6 muestras. Y después de realizar todo el proceso, tiene estos datos. Ahora vamos a calcular. Además, observamos que los datos están relacionados entre ellos y vamos a tomar el promedio de estas repeticiones. Tenemos 0,12, 61. Vamos a utilizar la fórmula, ya que muchos han preferido la fórmula. Tenemos que calcular el óxido mangánico. Entonces, la fórmula nos dice peso del precipitado. Tenemos gramos de la sustancia pesada por el factor gravimétrico, que lo podemos encontrar. Y tenemos el peso de la muestra. Teníamos 9.12. Como lo ha dividido entre 6, entonces la muestra resulta ser 1.52. Los gramos de la sustancia pesada es 0,12, 61. Y el factor gravimétrico tenemos lo que deseamos encontrar, lo que estamos buscando es óxido mangánico sobre el óxido manganoso mangánico que hemos pesado. La teoría nos recomienda que debemos igualar el ion metálico. Entonces, de acuerdo a la fórmula, tenemos 2 manganesos en el numerador y 3 en el denominador. Por tanto, para igualar, multiplicamos por 3 el numerador y tenemos 3 por 2, 6 manganesos. Y en el denominador, 2 por 3, 6 manganesos, con lo que está igualado el ion metálico. El oxígeno no nos interesa. Y vamos a darle el valor numérico.
tenemos el peso molecular del óxido mangánico multiplicado por 3 y el peso molecular del óxido manganoso mangánico multiplicado por 2. Hacemos operaciones y tenemos 8.58% de óxido mangánico. Y hacemos lo mismo para el manganeso. Lo único que va a cambiar es el factor gravimétrico. Ahora queremos hallar manganeso, es nuestra sustancia buscada. El óxido manganeso mangánico es el mismo. La recomendación de igualar el ion metálico. Aquí abajo tenemos 3 manganesos, por tanto vamos a multiplicar el numerador por 3. Así vamos a tener 3 manganesos en el numerador, 3 manganesos en el denominador. Y hacemos los cálculos correspondientes. Tenemos el peso molecular del manganoso mangánico y tenemos el peso atómico del manganeso multiplicado por 3. Hacemos operaciones y nos da este resultado. 5.9775. Para el inciso C, porcentaje de oxígeno. Igual hacemos lo mismo, solo va a cambiar el factor gravimétrico. Ahora no tenemos ion metálico en el numerador. En este caso vamos a tomar en cuenta al oxígeno. En el denominador hay 4 oxígenos. Entonces vamos a multiplicar por 2 el numerador. Multiplicamos por el 100% también y tenemos 2.3185%. A ver, ¿algún comentario respecto a esto? Estamos aplicando estrictamente la fórmula con las recomendaciones que nos da la teoría sobre el factor gravimétrico. ¿Está correcto? ¿No hay alguna duda? Aquí hay un mensaje de chat. A ver. Ya está muy bien. Ahora el inciso D nos dice, ¿y si la muestra fuese 18.24 gramos? ¿Qué vamos a hacer? Aquí en el inicio 9.12 hemos dividido entre 6 y hemos obtenido la muestra 1.52. Lo mismo vamos a hacer ahora, 18.24 vamos a dividir entre 6 y ese valor es el que vamos a utilizar aquí en vez del 1.52 para los 3 casos. ¿No? Aquí también vamos a cambiar y aquí también vamos a cambiar. Y con eso debería salirnos estos resultados, o por lo menos ya sabemos que los 2 primeros decimales deben coincidir, ¿no? Para el óxido mangánico, 4.295%, para el manganeso, 2.99%, para el oxígeno, 1.1599%. Eso les voy a dejar de tarea para que ustedes verifiquen si sale este resultado. ¿Alguna pregunta?